Hola, hola mi gente, bienvenidos aquí al canal, mi canal personal, y hoy quiero responder una pregunta que me han estado haciendo últimamente, últimamente no, hace algunos años me la vienen haciendo, y es ¿por qué yo enseño matemáticas? Es una pregunta que me hacen mucho en uno que otro comentario y hoy quiero compartirles en sí por qué me decidí a enseñar matemáticas. Bueno, la razón fundamental es que de verdad yo no era la más tesa en el colegio, no, mi gente. En mi grado escolar no era la lumbrera en matemáticas, se me daba bien, pero no era la que más sabía, la que destacaba en matemáticas. Pero consideraba que si otras personas habían podido aprender matemáticas que tenían ellas que yo no tuviera, pues eso fue el interrogante y ese fue el planteamiento que yo me hice, y por eso decidí que las matemáticas yo les debía coger el gustico. Y no fue solamente por eso. Resulta que yo en los grados de noveno, yo no sé cómo le dirán en sus países, pero yo estaba como en bachillerato, más o menos en el intermedio, la mitad de bachillerato, noveno, octavo, y algunos profesores que me daban clase empezaron, según ellos, a ver ciertas habilidades en mí y me lo manifestaron. Y pues la verdad sea dicha, por ejemplo, a los demás compañeros les ponían 10 ejercicios y a mí y a otro grupito que ya había en el grupo nos ponían 15, 20 ejercicios más. Y yo me motivé. Yo dije, bueno, si a mí me están poniendo más es porque me ven como la capacidad, me ven alguna cosita, y yo no los voy a defraudar. Y así empecé a cogerle el gusto, porque de verdad los profes me motivaron. Ellos veían como ciertas habilidades en mí, y tanto en español como en inglés o en matemáticas, así me decían como cositas, y yo me ponían como entre las que podía de pronto dar un poquito más, y eso me motivaba. Ustedes no se imaginan cuando decían, no, los primeros 5 que entreguen resuelto tal ejercicio, aquí vamos. Esto ahí mismo lo resolvía yo, trataba de ser de las primeras en entregar, porque yo sabía que X profesor o ese profesor en particular me había visto la posibilidad o la capacidad de que yo también lo podía resolver, así que no lo quería defraudar, de verdad. Así empecé a desarrollar mis habilidades matemáticas, solamente porque 2 profesores de matemáticas vieron principalmente en mí esa posibilidad que yo podía aprender matemáticas rápido. Pero eso fue como en los grados octavo, noveno, repito, no sé en sus países cómo será, pero no es finalizando bachillerato, es en el intermedio del bachillerato. Y algo que también me motivó a ser profesora de matemáticas es que mis propios compañeros me pedían explicaciones y me entendían. Yo cogía y les explicaba y como por arte de magia me entendían. Entonces eso como que también me motivó, porque pues si yo explicaba y me entendían, ¿quién no se motiva a seguir enseñando? Y yo siempre llegaba a mi casa y me ponía a pensar, ¿cómo hago para que X persona me entienda? Me ponía en el lugar del otro, pero si el profe explicó así y no le he entendido, entonces ¿cómo hago para que me entienda? Y yo me ponía a pensar, y de verdad eso me motivó bastante. Otra cosa que me hizo darme cuenta que yo quería ser profesora de matemáticas era que muchas veces yo tenía tiempo libre y adivinen qué me la pasaba haciendo. Sí, resolviendo ejercicios de matemáticas. Eso lo empecé a hacer en los grados de 10º y 11, o sea, ya cuando estaba en los últimos años de bachillerato, empecé a coger esa manía. Tiempos libres, yo me acostaba en mi cama y empezaba a resolver ejercicios de matemática, más propiamente de la álgebra de Baldor, sí, y unos cuantos que mi mamá me fue comprando unos libros. Tenía 2 libros aparte de la álgebra de Baldor, y con esos estudiaba. Sí, me volví, no sé, como muy curiosa de la matemática y me retaba a hacer más y más y más, y cuando yo ya lograba comprender, empezaba a explicarles a la gente y me entendían, que era lo mejor. Y ya en la recta final, cuando estaba en 11, decidí que iba a ser profesora de matemáticas, porque un día me puse a hablar con la profesora de español de ese entonces y le pregunté pues que cómo era la parte laboral, de las contrataciones, de que si ella era fija, no era fija, que si uno estaba desempleado mucho tiempo, y ella me explicó cómo era esto de la vinculación al magisterio. Aquí en Colombia se le dice que uno se vincula al magisterio, que está fijo, digámoslo así,
Y entonces yo lo vi como una posibilidad de no estar deambulando en trabajo, sino que tuviera algo fijo. Y lo vi como esa posibilidad, una posibilidad de trabajar, de no estar presentando hojas de vida aquí, hojas de vida allá, sino que estar fija. Entonces por eso también quise ser profesora de matemáticas, aunque les digo la verdad. El primer año yo ni siquiera sabía que uno tenía que concursar y yo ni siquiera sabía. Por azares de la vida, uno de estos dos profesores que les mencioné de matemáticas, era una profesora en particular, me la encontré y me dijo: Lina, tú ya concursaste, mandaste la hoja de vida a X parte. Y yo, eso se tiene que hacer, ni siquiera sabía. Es que cuando uno se gradúa de la universidad, uno no sabe muchas cosas. Y entonces, claro, yo estudié la carrera y todo, y yo me la encontré a ella y ella me dijo qué era lo que debía hacer y todo, pero yo ni siquiera sabía. Hay cosas que no nos preparan en la universidad, y esa fue una de esas. Yo no sabía que tenía que mandar una hoja de vida a X parte para poderme vincular, presentar un examen, pero gracias a Dios me la encontré, de verdad, gracias. Y bueno, ya otra de las razones por las que me incliné para ser profesora de matemáticas, y les soy muy honesta, aparte de lo económico, que fue lo fundamental, porque recuerden que yo fui una persona de recursos muy limitados económicamente hablando, muchísimo, y pensar en trabajar era el foco que yo tenía en ese momento. Entonces mejorar mi parte económica era lo fundamental para mí, para poderle ayudar a mi mamá. Y por eso la educación, ser docente, lo vi como una posibilidad de poderle ayudar a mi mamá económicamente. Pero otra razón de peso, mi gente, y esto sí es lo más honesto que yo les tengo para decir, y es que yo sabía que las matemáticas eran el coco de los estudiantes. En mi época eran el coco de los estudiantes. Ahora es como, sigue siendo el coco, pero ya se acepta un poco más. Pero antes era, tiene clase de matemáticas, horror, así de fuerte era. Entonces lo que yo pensé, bueno, yo quiero ser profesora porque de verdad quiero cambiar ese estigma. Quiero que las personas que pasen por mi salón, que yo les enseñe, quiero que las personas que reciban clase conmigo de verdad sientan gusto por la matemática. Y esa fue la razón fundamental. Fueron dos razones grandes, todas las ya nombradas, pero estas dos fueron de peso. Repito, uno, lo económico, no se los voy a negar, y lo otro era porque yo quería de verdad cambiar esa perspectiva que tenían los estudiantes frente a las matemáticas. Hasta el momento me doy por bien servida, porque las dos razones que les mencioné fueron de verdad muy válidas. Tengo un trabajo estable, gracias a Dios, y poco a poco he ido escalafonando y he ido mejorando un poco mis ingresos, así que pues me siento muy bendecida, porque el ser profesora me ha permitido mejorar mi calidad de vida, y no se los voy a negar que sí, me ha mejorado la calidad de vida, no hasta el punto de ser una persona rica ni millonaria, no, pero sí, por lo menos comparado con lo que podría haber llegado a ser mi futuro, o el futuro de muchos que se graduaron conmigo, que es lo que yo veo, pues sí se ha mejorado un poco, o bastante diría yo. Así que gracias Dios, gracias profesores que me orientaron, ustedes saben quiénes, y se los agradezco infinitamente, de verdad, Mauricio y Eliana. Menciono los nombres por si alguna vez ven este video, ya saben, les agradezco infinitamente que me hubieran orientado en esa parte. Y me siento muy contenta porque los estudiantes que pasan por mis clases, mayoría, pongámosle el 90%, por no creerme mucho, pero más o menos el 90% de los estudiantes que pasan por mis clases, al menos en la presencialidad, han mostrado mucha satisfacción con las clases que yo imparto, las clases de matemáticas. Esa parte de tenerle miedo a las matemáticas, de qué susto, hoy tenemos clase de matemáticas, no, total. Tenemos clase con Linita o con Lina, como ellos me quieran decir, y se sienten bien conmigo, y yo me siento súper happy con mis estudiantes. Así que bueno, aquí la confesión del por qué me decidí a ser profesora de matemáticas. Bueno, mi gente, espero que mi historia les haya
gustado, les haya servido, por si de pronto ustedes desean coger la línea de la formación, no solamente en matemáticas, sino que desean seguir la línea de la educación. Es una carrera muy bonita, cambiamos vidas, transformamos y es una gran responsabilidad. Así que los que deseen pues seguir este camino, bienvenidos sean, pero también les recuerdo que es una gran responsabilidad. Así que por favor, tómenla con mucho compromiso, pero con mucho amor. Bueno, mi gente, ahora sí, esto era lo que les quería compartir. Espero de verdad haberlos inspirado, haberles servido de punto de referencia. Si ha sido así, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Por aquí voy a seguir subiendo videos todos los martes y los viernes, compartiéndoles cositas personales, cositas que de pronto ustedes quieran saber de mí, que yo con muchísimo gusto por acá estaré compartiéndoselas. Y bueno, mi gente, no les quito más tiempo, se despide de ustedes la profe Lina. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Se me cuidan, chao.